el cambio de la escuela primaria a la escuela secundaria es un cambio que genera mucho impacto a nivel emocional en los chicos, principalmente porque tiene que ver con una transición, tiene que ver también con una etapa evolutiva que están transitando, que es el pasaje de la niñez a la adolescencia, en donde no son todavía adultos, pero tampoco son niños, y realmente pasan a un proceso de asimilación, acomodación y adaptación, que es bastante complejo en cuanto a cómo impacta en ellos, porque bueno, tiene que ver con todo el contexto, tiene que ver con el contexto social, con la relación y vinculación que hay con los padres, con sus pares también, con la institución y principalmente con la relación que se establece docente-alumno, que es una relación que en este pasaje de primaria a la secundaria se pierde, que bueno, en la primaria el docente es referente del grupo, del estudiante, y en la secundaria, perdón, ya directamente son varios profesores, cambia el modo de nombrarlos, cambia también cómo ellos se empiezan a percibir a sí mismos, ¿no? Es esto de los cambios físicos y evolutivos que van transitando, esto de la discordancia que hay entre la imagen que les devuelve el espejo y la imagen propia, cómo se perciben. Y principalmente hay que acompañarlos a nivel emocional, entendiendo que estos cambios no son difíciles de procesar, que todo cambio conlleva una pérdida y bueno, esta pérdida es angustiosa y genera mucha ansiedad. En esta etapa de transición que es tan crítica, hay que tener en cuenta que la mirada de los papás o de quienes cumplan la función tiene que estar muy presente en este sentido, porque más allá de lo que tiene que ver con la ansiedad, la frustración, los miedos, la angustia, hay que brindar el acompañamiento que los chicos habiliten, porque bueno, entendiendo en este cambio puberal que están transitando de preadolescentes, es bastante complejo por ahí generar un vínculo de confianza y de acercamiento, que lo más recomendable es que este vínculo de confianza esté trabajado previamente en todo lo que fue el lapso de la primaria, en esto de decir, puedo contarle a mamá, a papá o quien fuere qué es lo que me pasó en el día, qué problema tuve, cómo me siento. Es muy importante preguntarles cómo se sienten. Más allá de cómo te fue hoy, yo cambiaría esa pregunta, ¿no? En vez de cómo te fue hoy, que tiene que ver con el rendimiento académico y pedagógico, es cómo te sentiste hoy, cómo estás hoy, estás bien, cómo te puedo ayudar. Creo que esa es una de las principales herramientas que en este traspaso, en donde se pondera lo que es la independencia, a veces se deja un poco de lado en este intento de independencia que hay que asignarles y en esta autonomía que ellos tienen que incorporar, porque pasan de ser niños chiquitos a quienes se les revisa la mochila o se les da las tareas o se les guardan cosas, a ser autónomos, a tener muchas materias, muchos espacios curriculares y bueno, hay que acompañarlos en este sentido también, respetando la autonomía y la independencia, fomentándola, pero sin descuidar esto de las sensaciones que se van como acoplando a este proceso que se le suman muchas cosas, ¿no? Se le suma la cuestión evolutiva en cuanto a los cambios puberales que atraviesan y se le suman también la pérdida del grupo de amigos, del grupo de pares y referentes, a veces son los mismos, otras veces no, y bueno, y a ellos les impacta, a todos los preadolescentes les impacta positiva y negativamente. Hay que empezar a entender que es una etapa ambivalente y entenderla como tal. Están bien y están mal en el mismo lapso de 24 horas. El grupo de pares es el grupo referente que tienen los chicos y en la transición hay una pérdida porque no es el mismo grupo y a veces queda hasta reducido. Pero bueno, es acompañar en decir que se pierden cosas, pero se ganan otras. Se pierden amistades, pero se ganan amistades nuevas. Las referencias o los gustos también van modificando con este proceso evolutivo que ellos tienen y principalmente lo que hay que hacer es habilitar otro tipo de espacios. Quizás antes los espacios eran en una casa de algún compañero o de alguien conocido y ahora los espacios van a ser quizás los clubes o quizás las bibliotecas de las escuelas o quizás las mismas aulas en contraturno. Entonces, bueno, es ir acompañando desde este lugar, se habilitan otras cosas, no todo es pérdida, no todo es lo que dejamos, lo que abandonamos. Cada uno conoce a sus hijos y sabe las características de personalidad que tienen
cuando esas características de personalidad se ven como muy alejadas de la realidad que se está viviendo en ese momento, es ahí en donde se necesita un acompañamiento profesional. Cuando los cambios son demasiados, abruptos, que van más allá de una ambivalencia que uno está detectando. Tiene que ver con cuestiones de reacciones muy abruptas o de enojos o de crisis de angustia o llanto descontrolado por cualquier estímulo, que muchas veces el estímulo, una discusión que quizás tenían antes, le genera muchísima angustia y quizás antes una discusión no le generaba esa cantidad o ese caudal de angustia. Hay que tener en cuenta que este proceso de transición que vive el adolescente o el preadolescente tiene que ver también con un aprendizaje y es ahí en donde hay que acompañar desde el lugar de rol de padre o quien cumpla la función, que todo este proceso de asimilación, acomodación y de adaptación genera un aprendizaje en donde hay cosas que se pierden porque todo cambio implica pérdida, pero hay mucha ganancia en cuanto a lo que es la independencia, la autonomía, la responsabilidad, las obligaciones, que son varias y son a veces abrumadoras, pero es la preparación para la vida adulta en donde no hay muchas posibilidades de equívoco y no hay muchas posibilidades de errores. El aprendizaje y el momento de equivocarse y de transitar esos procesos de equívocos o de errores es la preadolescencia, es la adolescencia en sí, porque prepara para la vida y son experiencias que constituyen al ser humano.